Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor. Decíamos en un principio que si Ana hubiese creído que la fuente de su gozo, de su alegría estaba en su hijo, ese hijo al momento de ser entregado al templo hubiese significado que Ana perdiera el gozo nuevamente. Sin embargo, la fuente de su alegría no era propiamente tal la respuesta, sino el hecho de que Dios había tenido compasión de ella, había escuchado su clamor y había respondido favorablemente. ¿Por qué también lo enfatizamos? Porque muchas veces Dios también escucha, no muchas veces, siempre, Dios escucha nuestro clamor, pero a pesar de ello no responde como yo quiero. Y aún así, mi corazón debe estar gozoso delante de Él, porque sabemos de que Él nos escucha y responde conforme a su voluntad. Por eso no es importante si Dios responde o no responde lo que yo le pido, sino, o como yo lo pido, lo que yo quiero, sino que Él está atento a mi clamor. Esta respuesta es lo que impulsa a Ana a dar gracias a Dios, a levantar un himno maravilloso donde exalta su grandeza, donde también agradece las maravillas que ha hecho con todo Israel, pero especialmente también con ella. Ahora, en el mismo capítulo 2, continuando después de este precioso cántico, hay un inicio, como si el mismo Samuel, el que nosotros creemos que es el autor de este libro, quisiera presentarnos un contraste. De hecho, lo muestra en más de una oportunidad, por eso vamos a estar tomando ciertas porciones desde el verso 11 hasta el 26, pero viéndolo por puntos diferentes. Rápidamente lo voy a explicar. Nosotros vemos un contraste en este capítulo 2 desde el verso 11 hacia adelante, como les mencionaba, donde él presenta a este niño que glorifica a Dios, a este pequeño Samuel que fue entregado al templo para servir, pero por otro lado a unos adultos con un ejemplo no tan bueno. Y hace esta distinción, esta diferencia, para mostrar también al lector de que en la vida, en el mundo, existen distintos tipos de personas. Los que quieren glorificar a Dios y los que se quieren satisfacer también a sí mismos. Ahora bien, los que glorifican a Dios tienen una bendición, tienen una recompensa. Son bien vistos ante los ojos de Dios, y no tan solo a los de Dios, sino que al resto, al que los rodea, a los seres humanos. Por el contrario, los que se quieren satisfacer a sí mismos van a ser despreciados por Dios, rechazados por Dios. Incluso Él podría, como es en el caso, no lo vamos a ver esta semana, pero sí ya estamos anticipándonos a ello, donde Dios mismo ha determinado que estos adultos, estos varones, específicamente los hijos de Elí, terminen sus días sobre la tierra. Así es la cosa cuando nosotros preferimos nuestro propio deleite, cuando preferimos nuestra propia satisfacción. Dicho esto, comenzamos en primer lugar con el verso número 11, verso cortito, que nos da una introducción maravillosa donde nos dice, recuerde, Ana viene cantando, viene dando este cántico de gozo, este himno maravilloso, y luego el verso 11 nos dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Este pequeño servía delante de Dios. No es la primera vez que nos va a mencionar esto. Más adelante, en el verso 18, dice exactamente lo mismo. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y no solo aquí, nos saltamos un poquito más adelante y llegamos al capítulo 3, verso 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Tenemos en 3 ocasiones distintas que el autor está tratando de enfatizar algo, que es, ¿quién
también servía. Pero ¿en qué época de su vida Samuel estaba? Como niño. El niño, el joven, el niño, Samuel. 3 veces repitiendo, enfatizando exactamente lo mismo. La juventud que tenía el pequeño y cómo él entregaba el servicio de adoración delante del templo. Para la gloria de su Señor, Samuel estaba sirviendo. Acá tenemos un llamado de atención para nosotros, que en primer lugar no hay una edad apropiada para poder servir. Obviamente esto tiene unos resguardos, no vamos a poner a un niño, no vamos a llamar a la Emma acá adelante para que pueda predicar. Tiene 4 o 5 años, que entonces no le vamos a pedir a ella que se haga responsable de algo tan importante como transmitir la palabra. Pero sí, como se hizo a lo mejor en la primera parte, que un niño pueda ser partícipe en la recepción de las ofrendas, un servicio a Dios, es decir, no hay una edad límite o una edad promedio para que el niño pueda servir, sino que desde lo más pequeño, desde lo antes posible, que el niño pueda glorificar a su Señor. Cuando yo digo que hay que tener ese cuidado, que obviamente no vamos a exigirle más de lo que corresponde a un niño, debemos tomar, por ejemplo, en cuenta lo que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, cuando habla acerca de los pastores, de los ancianos, de los obispos. Él dice que no sea un neófito, es decir, un nuevo. ¿Quién más nuevo que un niño? Son nuevos en esta vida. No puede ser un nuevo el que puede estar haciendo este trabajo. Por lo tanto, si bien los niños pueden servir desde su tierna edad, según la etapa en la que ellos se encuentren, pueden hacerlo mucho mejor. Pero no limitemos a lo que los niños puedan llegar a hacer. De hecho, Pablo todavía hablándole a Timoteo, pero ahora en el capítulo 3, verso 12, le dice que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Ves lo maravilloso que es servir desde un niño en adelante? Pero a veces decimos, no, tú no puedes orar, porque tu oración no es correcta. No es de acuerdo al parámetro. No es según el orden que nosotros tenemos. Y alejamos a los niños muchas veces de la presencia y del servicio mismo de la iglesia, haciéndoles creer de que no son capaces, de que no tienen las actitudes, cuando lo que debiésemos estar proveyendo al niño es que puedan servir en las áreas que son capaces de acuerdo a su edad. Incentivándole a los niños a que puedan estar sirviendo al Señor en las distintas áreas de la iglesia. Es una mejor forma de ver. Los niños pueden ser también instruidos para predicar a otros niños, para atraer a sus amigos a la iglesia. Podemos estar instruyendo a estos pequeños para que en el futuro, cuando sean jóvenes, cuando sean adultos, puedan también tener más responsabilidad en el servicio de la obra de Dios. ¿Lo hemos visto de esa manera? Por lo tanto, mis queridos, no hay una edad límite, no hay una edad de inicio. En todo tiempo debemos instruir a los niños para que puedan glorificar a Dios. Ahora, tenemos una directriz de a lo mejor de dónde este Samuel podía haber comenzado el servicio en la obra de Dios. ¿Se acuerdan que cuando Ana fue recordada por Dios, lo veíamos de esa forma, cuando Dios puso sus ojos y respondió a su oración, Ana tuvo a su pequeño hasta que éste fue destetado? ¿Se acuerdan? Cuando el niño fue destetado, ya cumplió una cierta edad, algunos dicen de los 3, 4, hasta los 5 años probablemente, este niño estuvo en los brazos de su madre. Años que Ana, estoy seguro, aprovechó para poder instruirlo para la gloria de Dios y el servicio que posteriormente el pequeño iba a entregar. Vamos a saltarnos del verso 11, luego vamos a leer lo que está en medio, pero vamos a saltarnos al verso 19 hasta el 21 para ver esta realidad, donde dice 19, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijo de esta mujer.
el lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos, 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Qué vemos con respecto a esta mujer? ¿Le dio más hijos? Por supuesto. Si ella había cumplido también con Dios, había ofrecido a este niño, lo había entregado, pero aquí también hay una preocupación por el niño que había sido consagrado al Señor para el templo. No fue un abandono. No fue que Ana dijo, toma, Eli te lo dijo, yo me voy. No fue así. Hay una preocupación, hay un cariño, donde ella cada año llevaba incluso ropas para que el niño pudiese servir delante de Elí, al templo del Señor. Hay una transmisión de un ejemplo de esta mujer para que la crianza, que a lo mejor no estaba presente, pero el tiempo que tuvo, los primeros años que tuvo, más los años posteriores que constantemente le visitaba para poder proveer incluso de las necesidades del pequeño lo que más pudiera, esta mujer estaba transmitiendo este ejemplo para que su hijo pudiese servir de mejor manera. Es decir, Ana fue una influencia para la fe y la devoción que el niño estaba mostrando. Desde el inicio es una mujer que sabe que Dios fue el que le entregó a este pequeño. Ana sabe que si no hubiese sido por el poder de Dios, ella nunca hubiese podido concebir. Ella, además de haber tenido a Samuel, luego dice el texto que tuvo más hijos e hijas. Siguió la bendición de Dios, siguió esta continuidad de su descendencia, que era lo que ella quería, pero no descuidó al pequeño. Ana entonces fabricaba esta túnica para el pequeño, seguía mostrando este ejemplo para él, y ella a su vez se transforma en una participante del servicio. ¿Te das cuenta de que ella no estaba en el templo? Sin embargo, ella proveía para que el templo siguiese funcionando. Y no estoy hablando de algo material. Estoy hablando de una provisión en cuanto a preocupación. Una actitud de servicio. Hay distintas formas de servir, mis queridos. Están los que dirigen, están los que enseñan, están los que también evangelizan. El Señor ha levantado a estos obreros, hombres y mujeres, que puedan servir en pos del crecimiento de la iglesia. Amados, a mí por lo personal no me gusta decirle al hermano, tú tienes el don de servicio, tú tienes el don de tal cosa, trabaja en esa área. Creo que el Señor, sinceramente, Él habla a nuestro corazón y nos va ubicando en el lugar que Él quiere que sirvamos. De una u otra manera nos va capacitando para que podamos entregar un mejor servicio para el crecimiento de la obra y la edificación de los santos. Solamente debemos tener el cuidado, un resguardo. ¿De qué? De no buscar los lugares de preeminencia. A mí me gusta destacar, quiero estar dirigiendo, quiero estar predicando. Quiero ser pastor, quiero ser anciano, quiero ser un diácono. Cuidado, porque a lo mejor el servicio, como el de Ana, puede ser también en silencio. Hay el don de misericordia, hermanos, que es uno de los dones que más en silencio debiese ejecutarse. Mis queridos, somos capacitados por el Espíritu Santo para distribuir nuestro servicio para su obra, aún de manera silenciosa, para su gloria, para su honra, no para nuestro deleite. El niño crecía, termina este verso número 21, y el niño crecía delante de Jehová, que no es la primera vez que nos va a hacer esta observación, sino que el verso 26 también va a decir lo mismo. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. En el 21, que leímos anteriormente, nos habla de un crecimiento físico, y en el 26 nos va a estar hablando de un crecimiento físico y espiritual. ¿Qué mejor forma de crecer que esa?
Cuando vemos a los niños creciendo en edad, creciendo en porte, en fortaleza física, pero al mismo tiempo los vemos desarrollándose en espíritu, en verdad. Y todo esto por la participación de una madre preocupada de su vida, de un sacerdote que lo está direccionando también, de una u otra manera, para que él pueda servir. Y él crecía, y se dan cuenta de que la forma o la expresión que utiliza aquí para el crecimiento de Samuel se parece a alguien. ¿A quién? ¿A quién? A Jesús. En Lucas capítulo 2, verso 52, dice exactamente lo mismo. Y el niño crecía en gracia para con Dios y los hombres. Samuel crecía en gracia para con Dios y también para con los hombres. Era un crecimiento físico, era un crecimiento espiritual que bendecía al mismo tiempo al pueblo al cual estaba sirviendo. ¿Quién puede leer, por favor, Proverbios capítulo 3? Lea, por favor, el Proverbio 3, verso 1 al 4. Proverbio 3, del 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida, y paz te aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿De qué manera encontramos una buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres según Proverbios 3, del 1 al 4? Este es el resultado de guardar la ley de Dios y aplicarla de una manera práctica, me refiero, en cuanto a la misericordia. Los que estudiaron la carta de Santiago nos vamos a recordar de que una forma de mostrar el amor a Dios, la obediencia a Dios, es el amor al prójimo, el amor al hermano. Por lo tanto, es casi como una. Obedece la ley del Señor, sigue la ley de Dios. ¿Para qué? Dice el proverbio, para que tengas buena opinión o tengan una buena opinión de ti, tanto los hombres como Dios, que es quien realmente importa. Pero está direccionando al creyente, al que hoy día está escuchando, a que mi testimonio pueda ser esparcido por todas partes y todos puedan glorificar a Dios por causa de mi obra. No es que mi obra me salven, sino que la salvación produjeron buenas obras para la gloria de Dios. Y eso da una buena opinión del cristiano. Es lo que la gente comúnmente espera de nosotros y lamentablemente no encuentra siempre. Todos esperan que los cristianos seamos de tal forma. Tienen un prototipo en su mente que quieren que actuemos de determinada manera. Y obviamente nunca vamos a cumplir con todos esos requisitos, pero sí debemos alcanzar por lo menos un poco los pasos de Cristo. No en perfección, pero sí en preparación, en una transformación de nuestras vidas, en una obediencia a la palabra de Dios, como dice Proverbios, que se vea reflejada en el trato a los demás. Y esto va a traer gozo en el corazón de Dios, una buena opinión ante sus ojos y al que nos está mirando acá en la tierra. El crecimiento, mis queridos, no es solamente físico. Porque tal vez cuando llegamos a ser adultos ya no crecemos más. Bueno, algunos crecemos un poquito más hacia el lado, pero ya para arriba no crecemos más. Peor aún, vamos agachándonos un poquito. Pero espiritualmente, hermanos, no hay límites. Podemos crecer. Podemos seguir ampliándonos sin ningún problema. Si seguimos la palabra, las enseñanzas que Dios nos ha dejado en su palabra. Esto traerá buena opinión delante de Dios y de los hombres. Ahora, mis queridos, ¿por qué no hay una buena opinión entonces como contraste? ¿Por qué no hay una buena opinión de los que se hacen llamar hijos de Dios?
según lo que leímos de Proverbios, es la palabra de Dios, es seguir las ordenanzas del Señor, las que nos llevarán a esta buena opinión tanto de Dios y de los hombres. De forma contraria y por lógica, ¿cuál sería entonces la razón por la que no hay ese buen testimonio? Escuchen lo que dice el verso 12 en adelante. Y los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Se dan cuenta del contraste? El 11 nos dice que el joven Samuel ministraba, o el niño Samuel ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, e inmediatamente después nos dice, pero los hijos de Elí eran hombres impíos. Y la razón era porque no tenían conocimiento de la palabra del Señor. No solamente es aquí donde nos hace esta observación, sino que el capítulo 3, verso 1 dice exactamente lo mismo. Justamente cuando habla del joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, continúa diciendo, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Te das cuenta lo importante del crecer en la palabra de Dios? No es solamente para un buen testimonio, es para que el Señor pueda revelarse a nuestra vida. Mis queridos, algunos están esperando sueños, están esperando visiones, están esperando que Dios se presente en sus habitaciones para poder glorificar su nombre y decir, yo vi al Señor, yo escuché al Señor. Pero es la palabra de Dios la que permite que Él se revele en nuestro corazón y provoque a su vez como una repercusión al exterior de una buena opinión de los demás hacia nosotros. De lo contrario, si esta palabra no mora en nuestros corazones, si el conocimiento de Jehová no está en nuestras vidas, no se va a aplicar por conjetura, no se va a aplicar. ¿Y los otros qué van a decir del que está supuestamente sirviendo a Dios? Justamente lo que vamos a leer del verso 13 en adelante. Que ya partimos en el 12 sabiendo acerca de estos hijos de Elí que eran impíos. Es decir, no hay una buena opinión de ellos. Donde anticipábamos un poquito este contraste del niño Samuel versus los hijos de Elí. Uno que daba buen testimonio delante de Dios y de los hombres, porque obviamente entendemos según la misma palabra de Dios, era lleno de esta sabiduría, que es la palabra misma del Señor, obedecía la instrucción de la palabra de Dios, versus los otros que no tenían ningún conocimiento. Y como no había conocimiento, lo único que buscaban era su deleite personal. Verso 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quema la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, si no me la das ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Este era el ejemplo de los adultos entregados al pueblo. Este era el mal testimonio que se entregaba. Avisábamos al principio de que era la ausencia del conocimiento. Pero esa ausencia de conocimiento no los libraba de las malas acciones, los hacía más culpables aún. En primer lugar, porque ahora ya no estamos hablando del niño Samuel, estamos hablando de hombres adultos sirviendo supuestamente delante del templo que no se hacían responsables de adquirir el conocimiento necesario. A veces queremos estar en los lugares
de privilegio, pero no somos ni siquiera capaces de prepararnos para estar en ese lugar. Una pregunta, yo esto no lo sé, pero si los músicos quieren tocar, ¿qué deben hacer? Prepararse, deben ensayar, deben sacar las canciones. No es que de un domingo a otro se levantaron y dijeron, hoy día vamos a tocar tales canciones, y se paran acá y largan tocando y cantando. No es así. Hay una preparación. Lo mismo es para el servicio. El que quiera predicar, vaya y comience a indagar las Escrituras. El que quiera servir a los demás, comience conociendo lo que Dios quiere de sus vidas. Hay una responsabilidad. Ellos son un mal ejemplo y se dan cuenta de que ellos se aprovecharon de su condición de profeta, siervos de Dios. Según el libro tanto de Levítico como Deuteronomio, Levítico 7, Deuteronomio 18, había una instrucción dada por Dios para el mantenimiento de los levitas. Todo el pueblo de Israel, como ellos estaban distribuidos en esta tierra de Canaán, todos tenían heredad, tenían la posibilidad de tener su propio ganado, de tener sus propios cultivos. En cambio, los levitas no. Los levitas debían dedicarse exclusivamente al servicio del templo. El Señor ordenó a todas las tribus de Israel a que cada vez que se entregara ofrenda al Señor, los levitas tenían el derecho, la libertad de poder sacar un porcentaje de esas ofrendas para su propio mantenimiento. No hay ningún problema en eso. Lo que nosotros vemos acá es un abuso a esa ordenanza. Y vemos al siervo de estos hijos de Elí que llegando con un tridente sacaba de la carne y lo que desgarraba quedaba para los hijos de Elí. Para él también debe haber tocado una tajada. Quitaba lo que eran las ofrendas cuando en vez de ir y quemar primero la grasa, la grosura, está hablando ahí en el texto, en vez de quemar la grasa primero, ellos decían, no, dame la cruda, pudiendo preservarla por más tiempo y así amontonar un poco más. Y luego ve y quema, la cosa que era al revés. Primero se quemaba y lo que quedaba era utilizado para los levitas. Ellos abusaron de lo que el Señor le había otorgado por derecho. El Señor, preocupándose de sus necesidades, veló por ellos a raíz o como muestra de estas ofrendas también compartidas con los levitas. Sin embargo, ellos tomaron para su propio deleite. Tomaron para su propia ganancia. ¿Le suena al familiar a lo mejor en nuestros días? Lamentablemente tenemos que decirlo. Las iglesias evangélicas en la actualidad son de mal ejemplo para el resto del mundo, muchas veces por el comportar de los pastores. Donde si bien, según la Biblia, se autoriza al pastor a tener una remuneración, a tener un sueldo por su trabajo, al mismo tiempo hay pastores que abarcan todos los diezmos, todas las ofrendas y lucran con eso. Y llaman a los hermanos a diezmen con más fuerza, pacten con Dios. ¿Para qué? Para agrandar las arcas que hay en la iglesia y ellos tener mayor ganancia. Existen lamentablemente ese tipo de pastores. Es el mal llamado del evangelio de la prosperidad. Tristemente existen esos pastores, hermano, no lo podemos negar. Sin embargo, no todos son iguales. Esperemos. No todos son iguales, queridos. No todos van en pos del dinero. Hay siervos que quieren glorificar verdaderamente a Dios. Sin embargo, el pecado del ser humano, si no está direccionado por la palabra de Dios, va a ir en pos del deleite personal. Va a ir en pos de una satisfacción propia de las ganancias deshonestas que pudiese producir la obra. La obra, no estoy hablando que cause ganancias deshonestas, sino que el mal obrero va a sacar maliciosamente de esas ofrendas y diezmos. Tristemente están allí. Otra cosa que podemos ver en el texto que acabamos de leer es que siempre habrán aquellos que son capaces de involucrarse en este tipo de acciones.
Están ellos que dicen, sí, yo te ayudo. Hay un dicho, no me lo sé muy bien, no lo voy a decir tal cual, pero sé que termina como Dios los crea, el diablo los junta. ¿Será algo así o no? Si no, después ustedes lo corrigen. La cosa está en que pareciera, hermano, que los que tienen el mismo corazón desviado siempre se juntan. Incluso en el consumo pasa exactamente igual. Es como algo milagroso, pero negativamente. Se juntan en un grupo, sea de estudio, sea de trabajo. Siempre los que consumen una droga están acá. Los que consumen otra y llegan solos, hermano. No es que uno anduviese con el cartel, es como que se atraen. Fueran que tuvieran un imán y llegan, oh sí, yo también, mira. Y pueden consumir juntos. Es como una atracción pecaminosa que tuviese el ser humano. Consciente o inconscientemente, no sabemos. Yo creo que también es una influencia demoníaca de por medio, donde Satanás se encarga de juntar a estos pecadores. Aquí vemos a un siervo que es capaz de quitarlo incluso por la fuerza, la ofrenda que no ha querido entregar la persona que está llevándola, con tal de poder tener esas ganancias que tanto añora. Hermanos, van a ver ese tipo de personas que son capaces de involucrarse en esto. Siempre va a haber alguien que tenga el mismo corazón desviado que el otro. Siempre va a haber uno que tenga un pensamiento pecaminoso igual al mío. Tengo que tener cuidado con ello para no potenciarme de mala manera. O al revés, para yo no potenciar a otros. Puedo ser yo el siervo o puede ser otro el siervo que actúa en el mismo corazón, en el mismo sentir pecaminosamente. Tengo que tener cuidado. Ahora hay algo importante. A pesar de estos malos ejemplos, de estos adultos que están allí presentes, hay un niño que comenzamos diciendo acerca de él, que es Samuel, que no toma en cuenta estos ejemplos. A lo mejor vive en el mismo lugar. No creo que ellos hayan vivido en otro lugar aparte. Pueden haber estado compartiendo el sector. No creo que haya sido muy grande tampoco. Es decir, él tenía directa relación con los hijos de Eli, me refiero a Samuel. Pudo haber tenido entonces esta influencia. Sin embargo, Samuel no se contaminó con los ejemplos o con las acciones que estos hijos de Eli realizaban. ¿Qué podemos extraer de esto? No importa los ejemplos negativos que podamos tener a nuestro alrededor, podemos marcar la diferencia. Podemos decir que no. O como lo hemos dicho en otras oportunidades, el entorno puede influir, pero no va a determinar. Somos responsables de aquello. Podemos decir que no. Y es importante, porque el Espíritu Santo de Dios, cuando hemos sido sellados con Él, nos da el poder, la facultad para poder decir que no al pecado. Amén. ¿Están convencidos? Amén. El verso 22 hasta el 25 primera parte, continúa hablándonos, y justamente lo que hacía mención la hermana Luz hace poquito, con respecto a Eli, porque ahora uno se va a preguntar, bueno, ¿y el papá? O peor aún, bueno, ¿y el sacerdote? ¿Cierto? Verso 22 al 25, primera parte del 25. Pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto, de todo el pueblo, vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mis queridos, aquí hay una responsabilidad de crianza. ¿Hay una amonestación aquí de por medio? ¿La ven o no la ven? ¿La ven, cierto? ¿Qué tipo de amonestación es la que ustedes ven de parte de Elías y a sus hijos? De palabra, ¿cierto? Hacia el testimonio que estaban dando. Yo
le puse como título, es la amonestación de un viejito bonachón. Es como, y papito, no haga eso que hace tan mal. Imagínate pecar contra Dios, hijo. Es esa un poquito la suerte de amonestación que está entregando Elí hacia sus hijos. Este tipo de amonestaciones blandas, lamentablemente, no cambia la vida del que la está escuchando. Es más, podría considerarse como que no estuviese allí. ¿Cómo lo sabemos? Capítulo 3, verso 11 en adelante hasta el 14. Y Jehová dijo a Samuel, esto fue cuando Dios estaba llamando a Samuel, Samuel se paraba y le decía a Elí, ¿qué quieres? No, yo no te llamo, le decía a Elí, anda, acuéstate. Bueno, al final Elí le dice, después de 3 veces, le dice a Samuel, cuando te vuelva a llamar, di, heme aquí, Señor, que tu siervo te escucha. Aquí es donde el Señor le habla a Samuel y le dice, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Aquí ya está hablando de un juicio hacia los hijos de Elí. La casa de Elí era Elí, tanto a sus hijos. Pero miren la razón. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No ha hecho nada. Pero ¿cómo, Señor, si yo veo en el capítulo 23 que le dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo he oído todo lo que hacéis al pueblo de Jehová. Es que no está haciendo nada. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Samuel. Yo voy a traer juicio a la casa de Elí porque sus hijos están blasfemando mi nombre delante de mi pueblo, llevándolos a pecar, y él no hace nada. No hagan eso, hijito. Está mal. Se va a caer. Y ahí lo dejamos. Eso está mal, hijo. No lo rompa. No llegue tarde. No falten a la iglesia. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir escuchando solamente esas amonestaciones? A veces también debemos escuchar la palabra dura, porque es la que trae también un remesón a nuestros corazones. Tenemos la responsabilidad, mis queridos, de criar, en primer lugar, los que somos padres. Y en segundo lugar, tenemos también la obligación y la responsabilidad de direccionar a los más jóvenes. Como iglesia somos responsables de los más nuevos. Amonestarle muchas veces, si es necesario. A veces, no creo que a veces, pero generalmente, la verdad puede ser un poquito dura. La amonestación puede ser un poquito dura. El punto está en que hay que saber a quién decirla, en el momento que decirla, en el punto correspondiente, pidiendo una dirección también de parte de Dios. A veces vemos que alguien está actuando mal y en vez de ir a hablar con el hermano, comentamos con el otro. Uy, la hermana, mira. El hermano, ¿cómo se comporta? Cuando debiésemos ir directamente donde el hermano y amonestar en el Señor, aunque esta verdad duela. Pero es necesaria para la instrucción de estos nuevos creyentes. Es necesaria para la vida de nuestros hijos. Es necesario decir que algo se está haciendo de manera errónea. Por el contrario, si algo se está haciendo bien, es bueno también felicitarlo, elogiarlo por lo que está haciendo correcto. Nos gusta a veces destacar lo equivocado, pero no resaltamos lo positivo. No resaltamos lo que edifica. Ahora, también es importante tomar en cuenta que después de ciertas amonestaciones en privado, donde la persona no cambia, muchas veces la Escritura también nos llama a amonestar en público. Pero esto es solamente en el caso
de que las amonestaciones en privado, en primer lugar, en privado, no han dado fruto. Hay ejemplos como el mismo Señor Jesucristo, Mateo 23:13, donde a voz en cuello, delante de todo el pueblo de Israel, le decía a los sacerdotes que estaban en su tiempo direccionando a Israel: escribas y fariseos hipócritas. También está ese llamado de atención brusco y fuerte. Pero esta es una forma de mostrar amor de parte de Cristo, porque está tratando también de decirles a esos sacerdotes que están actuando de la manera equivocada, errónea, y que deben cambiar su manera de actuar. Que el pecado que están trayendo a la congregación, a Israel, a la iglesia, debe cambiar. Aunque muchas veces esta verdad sea dura. El pecado que los hijos de los hijos de Elí están trayendo a Israel, está arrastrándolos a todos. Amados, el pecado rara vez te incumbe a ti solamente. Muy pocas veces eres tú solamente el afectado. Hay todo un entorno a tu alrededor. Hay una familia, tanto biológica como también espiritual, la que se va a ver afectada por tu pecado. Los hijos de Elí llevaban a pecar al pueblo, robándole sus ofrendas. Y al mismo tiempo, la Escritura a lo mejor no la aclara, pero nosotros podríamos deducir cuál era el pensamiento de cada uno de aquellos que había sido robado. ¿Qué hubiesen pensado ustedes si llevan con su ofrenda delante del altar y el siervo o el pastor, quien sea, va y saca un porcentaje de esa ofrenda delante suyo? ¿Se hubiese ido glorificando a Dios? ¿Se hubiese ido dando gracias a Dios por este tiempo maravilloso? Rara vez, ¿cierto? O ninguna. Por último, Elí dice algo correcto. Si ustedes pecan contra los hombres, podemos hacer un juicio humano y poder sacar alguna conclusión de allí, alguna amonestación. Pero el que peca contra Dios, ¿qué pasa? Cuidado. Si hay un llamado de alerta que donde Elí tiene razón, con Dios no se juega. Tengan cuidado, hijos míos. Dentro de este llamado bonachón, como yo les decía anteriormente, de parte de Elí, sí hay una verdad. Con Dios no se juega. Pero debemos ser responsables de detener el pecado. Amados, somos responsables de parar, de frenar el pecado en mi hogar y en la iglesia. Cuando nuestra boca habla más de la cuenta, somos aquellos que comparten el cagüín, compartimos el que hablar, o le damos un tiempo final, un término a ese pelambre que se está generando. Somos aquellos que sabemos decir: no voy a ser participante de esto. Si alguien está robando, soy capaz de decir: eso no se hace. Yo no voy a participar en esto. No lo hagas. Tenemos esa autoridad, tenemos esa valentía para que el pecado no siga avanzando ni en la iglesia, ni en mi casa, ni donde yo esté. A veces decimos: el mundo nos va a odiar. Y alguien levanta la mano y dice: a mí nadie me odia. Porque a lo mejor no estás demostrando que eres un real hijo de Dios. Porque un hijo de Dios va a decir: eso no se hace, eso es pecado, eso ofende a mi Señor. Ah, córrete de acá, canuto, y qué sé yo. Fanático, sal de mi lado, no te juntes con nosotros, aíslate. ¿Por qué? Porque saben que no vamos a ser participantes de esos pecados. Allí sí nos van a despreciar. Porque vamos a demostrar que somos hijos de Dios y tenemos valores cristianos.
Por último, el verso 25b, hay una declaración pero impresionante, hermanos, que ha traído mucha controversia a lo largo de los años, pero es maravilloso y es algo que a mí me agrada, me gusta hablar, me encanta verlo y creo que lo he repetido en más de una ocasión y lo anticipo. Dios es soberano. No tengo nada más que decir que eso. Dios es soberano. Verso 25, casi al final, dice: pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Se dan cuenta de esa declaración? Una analogía rápida y sencilla. El sol tiene la capacidad de derretir la mantequilla y de endurecer el barro. Es el mismo sol, los mismos rayos solares, con capacidades distintas según el objeto al que esté llegando. En este caso, nosotros vemos corazones de barro que son endurecidos por la luz de Dios, no corazones de mantequilla que se derriten frente a su presencia. Nosotros vemos en las Escrituras que es Dios el que endurece el corazón, como por ejemplo en Éxodo capítulo 4, verso 21, cuando Dios le dice a Moisés: yo endureceré el corazón de Faraón, obra de Dios. Lo vemos en Josué 11:20, hablando de los corazones de los cananeos, de los pueblos que iban a ser capturados o desaparecidos por los israelitas cuando comenzaran a tomar la tierra prometida. Yo endureceré sus corazones. Dios endurece el corazón. Recuerda, Dios es soberano. Incluso la Escritura nos dice que Dios es el que confunde. Algunos dicen: Satanás me confundió. No, esto es Dios. Dios está obrando. 1 Samuel capítulo 16, verso 14. Él envía un espíritu de confusión a la vida de Saúl, el rey de Israel. También Primera de Reyes, capítulo 22, verso 21 y 22, es maravilloso porque Dios está hablando acerca de los reyes y se levanta un espíritu y dice: yo iré. Y el Señor dice: ¿cómo? A confundir. Vaya. Es Dios el que lo envía. Dios confunde. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 y 12. Dios ha confundido a este pueblo. Dios ha confundido a estas naciones. No les permite ver. Dios ha endurecido sus corazones. Y uno dice: pero Dios es un Dios de amor. Sí, pero también es un Dios justo. Y esos corazones no se han arrepentido y no buscan la gloria de Dios. Y lo peor aún, no quieren arrepentirse. Y Dios no mueve un pelo para que esos corazones se ablanden. Más aún los endurece para que su justa ira caiga con mayor autoridad sobre sus cabezas. Hay un contraste, sí. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 7, verso 18, dice que Él se deleita en la misericordia. También en Ezequiel 18:32 dice que a Él no le complace, a Él no le gusta el que muere. Sin embargo, la misericordia de Dios es para aquellos que Él ha traído para su gracia. Y ahí está su complacencia. A los cuales Él ha llamado de antes de la fundación del mundo, para que sean sus hijos. Y al que muere, a Él no se complace con el que está muriendo. Sin embargo, habrán aquellos que morirán sin conocerle a Él. Porque sus corazones se endurecen cada vez más. Si bien por la mano de Dios, pero porque ellos nunca quisieron oír la voz de Dios. Por lo tanto, Dios los apartará delante de su presencia. Yo le llamo que este es el equilibrio entre la misericordia y la justicia. Un equilibrio santo que lo podemos ver reflejado en Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. ¿Quién lo puede leer, por favor? Con esto finalizamos. Éxodo 34, versos 6 y 7. El que lo tenga lo lee fuerte y claro, por favor. Pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tanto para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá que por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta tercera y cuarta generación. ¿Qué dice el texto? Dios misericordioso, Dios compasivo, que perdonas, pero también que juzga, que visita, que derrama su ira frente a la maldad del ser humano, incluso tercera y cuarta generación. Hay un equilibrio entre esa gracia, esa misericordia y la justicia de Dios. Muchos nos jactamos con decir, Dios es amor. Sí, pero también es justo. Dios es amor y Dios es justo, y en su justicia Él ha condenado todas nuestras iniquidades. Y el que no venga a Él arrepentido, humillado, recibirá toda su ira el día del juicio. Va a llegar ese día donde el Señor nos presentará delante de Él y nos dirá, tú eres culpable o eres inocente. Y la única forma de ser inocente delante de Dios es pasando por el sedazo de Cristo. Solamente por medio de Jesús podemos llegar a ser considerados justos delante de Dios. Todo el que se arrepienta de su maldad y venga en el nombre del Cordero, reconociendo el señorío de Jesús y la autoridad de Dios en nuestra vida, dice Pablo en el Romanos capítulo 10, será salvo. Concluimos. En primer lugar, 5 puntos importantes. 5 tenemos. Tenemos la oportunidad de servir a Dios desde cualquier edad. Obviamente, nivelando el nivel de dificultad que tenemos. Pero tenemos esa oportunidad. Tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos y también a los nuevos creyentes. Tenemos esa responsabilidad. ¿La tomamos? Tenemos distintas maneras para servir. La hermana Lu hablaba acerca de que somos un cuerpo. La Biblia dice que acaso el oído dirá porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. Cada uno tiene formas para servir en la iglesia, en su hogar y donde quiera que esté. Utilicémosla. Sobre todo acá en la iglesia. Tenemos la responsabilidad de reconocer al Señor de nuestras vidas. Reconocer su señorío sin importar el entorno en el que nos encontremos. Y por último, tenemos a un Dios soberano que gobierna su creación, que es fuerte, es fuego consumidor, pero es compasivo, misericordioso ante aquellos que se presentan en humildad delante de Él, pidiendo perdón por sus pecados, reconociendo esa autoridad de Él hacia nosotros, perdonándonos, librándonos de condenación. Somos invitados a venir diariamente a su presencia para pedir perdón por nuestros pecados, hermanos. Y Dios nos recibe con brazos abiertos y misericordiosos para salvar. Que el Señor bendiga su palabra, que Él bendiga a su iglesia. Les invito a orar. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es